Como ha dicho Jesús, soy Raúl Álvarez, director creativo de Octurecode. Con el nombre no os guiéis, o sea, llamadnos como queráis, porque conoce de todo. O sea, nosotros decimos Octurecode, hay gente que dice Octurecode, hay gente que dice Octu, como queráis, ¿vale? Sentiros como para nosotros es más fácil castellanizarlo, ¿vale? Y para los que no nos conozcáis, sí queríamos dedicarle medio minuto a contar lo que hacemos. Somos una productora digital. Generalmente trabajamos dando servicio. Nos gusta movernos mucho en la industria publicitaria y nos encontramos pues, con que hay muchas veces que las agencias y los equipos creativos tienen más ideas de las que pueden llevar a cabo con sus medios. Entonces, nuestro papel es el de darle cuerpo digital, sea web, nuestra especialidad son las aplicaciones móviles, pero sea web, sea infografía interactiva, flash, lo que se tercia, ¿vale? O sea, al final lo que estamos buscando es eso, es decir, tú no te preocupes, tú tienes un equipo creativo que seguramente sea muy bueno y que tiene ideas muy chulas, dejarnos a nosotros que nos gusta la tecnología, que nos ponemos con ellas para hacer lo que quieras, ¿vale? Entonces, normalmente trabajamos en servicio. Tenemos muy pocos productos nuestros, ¿vale? Pero el principal y sin duda el más exitoso es de Pinchos, ¿vale? Por hacer una idea, aquí así a mano alzada, ¿cuántos habéis usado, habéis conocido, habéis oído hablar de Pinchos? Sí. Todavía me sorprende el uso que ha tenido, ¿vale? De Pinchos es una aplicación que lanzamos para la feria de día, ya la conoceréis, si ya la habéis usado, poco os puedo contar, es un listado con todas las casetas de la feria de día, con todos los pinchos, para que la gente pueda un poco compartir desde su teléfono móvil la experiencia, ¿vale? De Pinchos nació el año pasado, en la feria de día del año pasado, en 2011, a la par de este grupo que decía Jesús, de la charrosfera. Dentro de la charrosfera y unas cuantas ideas, pues surgió la posibilidad de hacer esta aplicación. De hecho, el propio Jesús colaboró con nosotros en la edición de 2011. También contamos con otro desarrollador que no era parte de la empresa, pero que también merece su reconocimiento, que era Eduardo Lanchares, que iba a venir, pero no estará trabajando, ¿vale? Pero bueno. Raúl, perdona que interrumpa, ¿le puedes quitar el sonido al mar? ¿Al mar? Sí, bajar el volumen. Ya está. Y bueno, pues al final surgió, es eso, la idea de decir, pues mira, va a haber un evento que va a mover a toda la ciudad de Salamanca a la vez, en unos días muy concretos, pues bueno, se podría hacer algo. Y hicimos de Pinchos, ¿vale? La experiencia del año pasado ya nos abrumó, ¿vale? Ese es un extracto de una pequeña infografía que sacamos pues, con los resultados y con el uso que se le dio a la aplicación, ¿vale? Pues pasamos de los 5.000 usuarios, la duración de la feria fue de 13 días, se registraron alrededor de 10.000 valoraciones, o sea, 10.000 personas que dijeron, pues está en esta caseta y me parece que el Pinchos es de 3 estrellas o es de 4, ¿vale? Ahí, por arreglar un poquito los números que ya nos parecen buenos de por sí, sí decir que, como es normal en este tipo de servicios, de sus 5.000 descargas, había muchas que veíamos que era de descargar y probar y tal, y apenas le daban uso. O sea que la gente que la usó y que la tuvo en las manos y que realmente se decidió utilizarla, hizo realmente más de esas dos valoraciones que esa cuenta rápida que podéis hacer. Las cuentas que tenemos es que los que realmente habían participado en la aplicación, pues entre 3 y 5 valoraciones estaba, digamos, la media de uso, tanto de valoraciones como de visitas registradas. Y la mayor alegría, pues llegó más tarde, en mayo, pues nos dieron un premio por ella. Los premios Inspira son los premios a la mejor publicidad de la región, de Castilla y León, ¿vale? Y nos llevamos un honor en la categoría de soporte web interactivo que nos llenó de alegría y que nos dio muchas ganas para seguir, ¿vale? El porqué de esta charla, que es lo que nos había pedido Jesús, básicamente era comentar las novedades de cara a 2012. Entonces, para tampoco aburridos, tampoco eran tantísimas novedades, pero bueno. La primera, a la que sí que le deberíamos dar importancia, es al tema del patrocinio. El año pasado, en 2011, de Pinchos salió, en plan de, pues bueno, vimos la idea, teníamos ganas de trabajar en ella, nos metimos a destajo para tenerla a tiempo, porque además, generalmente, como suele pasar con estas ideas, apenas íbamos muy justos de plazos, ¿vale? Y ahí quedó, se usó mucho, a nosotros nos cumplió la función de autopromoción, pero digamos que dinero como tal no vimos un duro. O sea, lo que nos permitió sí, es verdad que estuvimos recibiendo trabajos derivados de Pinchos pues casi hasta marzo, por ahí, ¿vale? Entonces, para este año pues sí queríamos
meterle mejoras y nos movimos con la Asociación de Hostelería, que también nos ayudó mucho en la edición de 2011, para contactar con un patrocinador que nos permitiese sacar adelante la edición de este año. El patrocinador en este caso fue el MAU. El tema del patrocinio, sobre todo, a mí me apetece decir dos cosas. Uno, obviamente, si ya os he dicho que nos movimos en la industria publicitaria, ni que decir tiene que a nosotros nos costó 2 años por admitir un patrocinio. O sea, no sé, supongo que todos nos movemos en la cultura leemos muchos blogs, estamos mucho en Twitter, y por lo menos yo, esto es una opinión muy personal, pero hay veces que hay como esa percepción de que las cosas buenas en Internet solo son las que son gratis, ¿no? El blog escribe un individuo en su casa y el momento que recibe un patrocinio que le permite crecer, pues es como de, este ya no es tan genuino como era antes, o ya no es... No compartimos esa visión, ¿vale? Entendemos que el patrocinio de MAU es lo que nos ha permitido mejorar la aplicación, trabajar en esta versión de 2012, meterle novedades y que la aplicación siga viva. Entonces, desde ese punto de vista, tanto por su apuesta por nosotros un año más, como por el hecho de que nos haya permitido seguir adelante con la aplicación, pues les debemos ese agradecimiento. Además, ellos lo vieron muy claro con el funcionamiento del año pasado, ¿vale? Tenían muy claro qué tipo de cosas querían, además se dejaron muy bien asesorar por lo que nosotros les queríamos ofrecer y desde luego que lo que no queríamos era que el patrocinio fuese un patrocinio de antigua usanza de te vendo este espacio para que aquí aparezca tu logotipo, sin más, ¿vale? Entendimos que había que aportar algo. Al final es un patrocinio, al final estás haciendo publicidad de la marca, no vamos a engañar, pero sí entendíamos que había un poquito de valor añadido que podíamos aportar al usuario. En este caso, lo que Mau quería era que todas las casetas en las que tanto Mau como San Miguel, que es otra cerveza aparte del grupo, pues están proporcionando la cerveza de forma exclusiva, como suele ocurrir con la mayoría de los bancos, pues quería que fuesen etiquetadas. Entonces eso a nosotros nos permitía aportar valor añadido de que además nos hemos encontrado con gente que nos ha dicho, joder, esto de saber qué casetas son de Mau o qué casetas son de San Miguel, pues claro, al que gusta Mau San Miguel le viene muy bien, al que es de Estrella Galicia no se lo podemos cubrir, pero bueno, entonces al final el patrocinio que tenemos es muy sencillitas, lo menos invasivas posibles, pues como eso, como que en el listado las casetas que pertenecen al grupo llevas en esa pequeña chapita, como que en el mapa las casetas fuesen indicadas, pues en vez de con el pincho ese con la aceituna que marca el resto de casetas. Han quedado muy satisfechos con cómo ha funcionado la cosa. También, como añadido que no incluido en la presentación, se lanzaron a lanzar un sorteo, ¿vale? La gente, la primera valoración que registraba en la aplicación, le salía un formulario muy sencillo con un nombre y un número de teléfono para participar en unas cenas. O sea, Mau estaba viendo que era un soporte interesante, que iba a estar concentrado una parte importante de la población salmantina en esta aplicación y que era un lugar en el que querían estar. Y a nosotros nos viene muy bien y por eso le estamos agradecidos. ¿Vale? Otro detalle simpático que metimos pues, fue el tema de las medallas. El año pasado la aplicación había salido en 10 circunstancias, que no habíamos podido llegar a hacer por el tiempo en la 2011. Una de las cosas que veíamos clara en la 2011 y que no nos dio tiempo a meter fue el tema de las medallas. En un sistema como este, o sea, al final tú le estás poniendo una aplicación como de pinchos, tal y como estaba planteado en 2011, estaba cumpliendo una funcionalidad básica clara de información. Saber qué pinchos tienen, en qué casetas y cómo llegar a esas casetas. Nosotros a Manuel les metíamos el punto pues, de compartir la posición, de compartir bueno, y las valoraciones. El tema de las valoraciones era otro peso importante, la gente dejaba su nota y luego veía en los rankings pues, cuáles son las casetas mejor valoradas, lo que ya habéis podido ver. Pero bueno, básicamente era una función informativa. Claro, nos dábamos cuenta de que a la gente para pedirle su posición tienes que ofrecerle algo a cambio. No ofrecemos gran cosa, pero las medallas lo que aportan es ese punto de juego, de coleccionismo, que es muy humano, ¿no? El decir, pues, cuando te saltaba el palillo veloz, pues, ¿qué tengo que hacer para sacar esta otra? ¿Qué medallas me faltan? Entonces, era un componente de juego que nos permitía además incentivar el uso, y nos hemos encontrado con que incentivado el uso, no estamos descubriendo tampoco nada, ¿no?
O sea, pues lo que viene haciendo Foursquare desde hace mucho tiempo, lo que todos estos sistemas de badges y de recompensas no es ninguna novedad. Lo que entendemos es que era una feature que aportaba y que enriquecía la experiencia y que daba más motivos a la gente. Pues mira, yo ya he completado la zona de la raza de los bandos, o como he dejado 50 valoraciones, me han nombrado catedrático, aprovechando mucho el tema universitario en Salamanca, ¿no? Pues todas las de los palillos era por número de casetas, en plan, has visitado 50 casetas y las 100 casetas, has hecho 5 casetas en una hora. Teníamos un montón de cositas escondidas que, bueno, pues que por lo que hemos visto la gente se la ha pasado bien descubriendo, les ha dado un buen motivo pues para ver qué casetas les faltaban, dónde querían ir al siguiente sitio, ¿vale? Y luego otro aspecto que hemos hecho hincapié es el diseño de interfaz para Android, ¿vale? Las capturas que estáis viendo, pues si no reconocéis el mapa, no son de Pincho 2011, sino que son de Pincho sobre ese, que también hicimos un intento que, bueno, no funcionó, era más para un concurso de pinchos, no era una feria de día y no terminó de funcionar tan bien como aquí. Pero sí es verdad que fruto de esa limitación en el tiempo que os comentaba antes, otro problema que tuvimos nos pilló con la versión de Android. Estábamos muy tiernos todavía desarrollando para Android, tanto en las partes de programación como de diseño de interfaz, y sacamos lo que pudimos, mejor que no sacar nada, ¿vale? Entonces, como podéis ver, esta era la versión de 2011, que tenía deficiencia bastante seria, pues bueno, no había ni casi barra de estado, la navegación estaba perdida, o sea, no sabías, o sea, te faltaba información para saber dónde estaba. O sea, digamos que habíamos ido a recuperar los elementos básicos pues, para que fuesen reconocibles de una versión a la otra, la funcionalidad básica y a correr, ¿vale? Entonces, aquí lo que hemos hecho para esta versión de 2012 es ya pensarla, o sea, fue lo que no pudimos hacer el año pasado, es decir, trabajar un poquito el diseño para Android. El diseño en esencia, en lo que es de disposición, pues es muy parecida a lo que habéis podido ver en los iPhone, ¿vale? Pues metimos el tapar por las 4 grandes secciones que tiene la aplicación, le añadimos una barra de estatus que, bueno, que lo que cambia es la apariencia con respecto a lo que es el estilo iPhone, ¿vale? Esto pues va a ser, sigue ese estilo Android mucho más clarito, mucho más recto, mucho más, ¿vale? Con los botones incrustados, pues, bueno, al final eso, vemos lo que están haciendo, lo que se hace en temas de diseño de interfaz y tratamos de amoldarnos. Nos gusta mucho que aunque las aplicaciones tengan su propia identidad, ¿vale? Que también el usuario que es de Android vea una aplicación de Android, no como se hace en muchos casos que ves el mismo estilo de botones y el mismo estilo de barras que se hace en iPhone, ¿vale? Por muy bonitos que sean, hay que entender que las cosas en Android son diferentes y que hay que adaptarse en ese sentido. Entonces, pues bueno, metimos esa barra de estado que nos permitía indicar en todo momento dónde estaba el usuario, nos permitía además, nos daba un espacio muy bueno pues, para añadir pequeños botones, como pues, el acercaré en el caso de los listados, el cambio de la visualización del mapa de satélite y lo que se diseña del tab, que como podéis ver a nivel visual no se parece a un tab de iPhone, es un tab de Android, pero bueno, pero cumple la función y la cumple bien, ¿no? Y trabaja bien. Entonces, en ese sentido, además también de los usuarios de Android, también son los que más nos han dicho de esta vez, o sea, han notado el cambio que se notaba que el año pasado la que estaba bien o más cerrada era la de iPhone y la de Android era un poquito más de circunstancias, y en este año pues, nos ha permitido dedicarle lo que nos faltó, ¿vale? Todo esto nos ha llevado pues, a que si os enseñaba al principio de la presentación los resultados, pues bueno, que ya son interesantes, que son unos números, pero al final son unos números sin más. Claro, nos ha dado una segunda experiencia para ponerlos en contexto, ¿vale? Entonces, nos hemos dado cuenta que con 2 días menos de feria, el número de usuarios, digamos que los 5.000 usuarios que tuvimos el año pasado en toda la feria, este año los alcanzamos el tercer día, ¿vale? La progresión de usuarios ha sido parecida a la gráfica que podéis ver en la primera diapositiva, es decir, un crecimiento muy rápido al principio y luego a medida que la gente iba teniendo la aplicación, pues se iba estancando y se iba acelerando, ¿vale? Y luego, sobre todo, un crecimiento muy fuerte en el número de valoraciones registradas, hasta el punto de, más que duplicarlo, estamos casi triplicando el número de valoraciones que la gente. Luego nos hemos dado cuenta que ese tema de las medallas, de todas esas pequeñas mejoras que hemos ido incluyendo, pues nos ha permitido conseguir efectivamente que no solo se instale la aplicación, que es un número muy bonito, 5.000 descargas, 8.000, sino que realmente se use, que realmente tenga un sentido. Que además encima es lo que luego nos permite al patrocinador decir, oye, mira, ha funcionado por esto, porque es que la gente la tenía en sus teléfonos y lo usaba, ¿vale? El tema de las visitas, el año pasado, por
La verdad es que me he dado cuenta preparando esta charla. En mi momento llegamos a sacar el número de visitas registradas. Ha habido unos cambios en cómo computamos las visitas, pero bueno, ahora digamos que iba bastante más parejo al tema de las valoraciones, pero bueno, también es un número interesante. De las visitas era el check-in, ¿vale? En cada caseta. Entonces, bueno, por lo menos nos da la satisfacción de ver que hemos mejorado los números de un año para otro, que es lo mínimo que se podía pedir y lo mínimo que le podíamos ofrecer a Mau para que viese que tiene sentido pues, seguir apostando por esta idea. ¿Vale? Lo que os decía, en temas de cómo se han ido usando a lo largo de los días, aquí tenéis todos los días de la feria y aquí tenéis los máximos a los que llegamos el año pasado, pues tanto en el caso de iPhone como en el caso de Android. Es muy curioso ver cómo en un año ha cambiado el mercado, porque si el año pasado iPhone más que duplicaba el número de usuarios de Android, este año es al revés, ¿vale? La línea de arriba es la de Android, ¿vale? Que ha superado con creces a la de iPhone, y lo más curioso es que el número de usuarios de iPhone ha decrecido. O sea, el número total de la aplicación, el número total de usuarios de la aplicación es superior, es muy superior, como habéis podido ver, pero sin embargo nos hemos encontrado con que este año había menos iPhones de pinchos que el año pasado, a cambio de pues, multiplicar por 4 fácilmente, haciendo las cuentas rápidas, y multiplicar por el orden de 4 la cantidad de dispositivos con Android, ¿vale? Ya para ir cerrando la presentación, pues nos paramos a pensar qué haríamos para el Pinchos 2013. No queremos que quede aquí. O sea, de hecho, parte del interés es intentar llevar esta aplicación fuera de Salamanca. También os digo que nosotros, ya os he dicho al principio, somos una empresa de servicio más que de producto. Donde tengamos la oportunidad de colocar este producto, de colocar esta aplicación, pues lo vamos a intentar. Si hay ferias de este tipo en otros lugares, pero tampoco, o sea, digamos que estamos ya más que satisfechos, o sea, más que satisfechos, siempre se puede hacer mejor, pero digamos que los objetivos están cumplidos con esta aplicación. Para el Pinchos 2013 aspiramos a mejorarla un poco más, a meter cosas que creemos que se nos han quedado en el tintero y sugerencias que hemos ido oyendo de la gente de, oye, pues me falta esto, y que te das cuenta de que son buenas ideas. Por ejemplo, cosas que nosotros habían pasado por la cabeza hasta que algún amigo nos lo dijo, como, oye, pues me gustaría que me generase la aplicación una ruta entre el top 5 del ranking de mejor valoradas. Pues mira, es una opción que además es relativamente simple de implementar y que dices, pues me quiero hacer una ruta en función de... Otra posibilidad, bueno, relativamente fácil. Diseñar siempre es fácil. Sí, pues yo también siempre. Bueno, eso. Pero bueno, es una funcionalidad. Otra que nos sabe pedir a la gente pues, es tener como lo que en Amazon sería la wishlist, es decir, que yo pueda ponerme a ojear la lista y diga, ah, pues esta me interesa, la gente no se fijaba a nivel de usabilidad y tenían razón que en esa lista tan grande de 100 casetas a lo mejor se daban cuenta que había un pincho que les buscaba, pero como seguían buscando, luego no eran capaces de volverlo a encontrar, pues que en tu perfil puedas tener y decir, pues mira, pues estas casetas las quiero tener guardadas para saber a dónde quiero visitar la próxima vez que salga. Y luego ya lo último, y ahí sí que en un momento en la programación, pero también hemos hablado de que nos gustaría poder meter fotos. No sabemos, estamos ahí, tenemos que estudiarlo, pero que la experiencia compartida pueda ser todavía más y que a lo mejor pues, en el espacio de caseta podamos ver fotos subidas por los usuarios en el momento de tomar el pincho o lo que proceda, ¿vale? Y dicho eso, pues la charla está con todo, lo que os tenía preparado está listo. Y si tenéis alguna, no sé cómo funciona esto, tenemos y ahora preguntas, pues con la pregunta que tengáis. Sí. Cuando hablas de medir usuarios, visitas, opciones, ¿habéis utilizado solo los datos que teníais de la aplicación o habéis utilizado herramientas externas o puede ser Google Analytics, por ejemplo? En este caso no hemos usado Analytics. O sea, los datos que os hemos presentado es de base de datos. Hacemos una extracción de base de datos, vemos, sobre todo, a ver, nosotros, por ejemplo, una de las cosas que todavía tenemos pendiente de trabajar con los datos de este año. Nos ha pillado una racha ahora de proyectos que no hemos podido sentarnos con eso, pero sí, el hecho de tener de esa lista que os he dado de 28.000 valoraciones o de 30.000 check-ins individuales, a qué hora sí y tal,
nos gustaría trabajar un poco esos datos. Pues, el año pasado nos quedamos en mandar una progresión a lo largo de las horas del día, un agregado de toda la feria, pues, para ver cuáles eran los momentos de más visitas, de más afluencia a la feria, los de menos, pero de momento, en este caso, hemos trabajado con los datos de nuestra base de datos, que claro que estamos interesados. No nos hemos planteado nada con Analytics, ahí sí que tienes con los técnicos que van a pegarles con ese tema ahora mismo, pero bueno, sí, desde luego a nosotros, a ver, el tema de la información de calidad sí nos interesa, si en un momento dado vemos que nos interesa, porque en ese equilibrio que es tan difícil de encontrar entre lo que querrías hacer, lo que puedes y lo que te deja el tiempo y el presupuesto, pues se dice una cosa. Muchas gracias.